Clases de física, evaluación teórica de electrostática, temas líneas de campo eléctrico, potencial eléctrico, superficies equipotenciales, etc. Pregunta 1. Dice, ¿cuál de los siguientes o cuál de las siguientes imágenes representa el mapa de campo eléctrico debido a una única carga positiva? Entonces piensen un poquito su respuesta. Tenemos inciso A, que son líneas dirigidas hacia la carga positiva, inciso B, que son líneas que salen de la carga positiva hacia el exterior, inciso C, que es unos círculos concéntricos, inciso D, que son líneas paralelas de campo eléctrico, inciso E, líneas paralelas de campo eléctrico. ¿Cuál es la respuesta correcta? Entonces recordemos que las líneas de campo eléctrico para una carga eléctrica positiva se dibujan radiales y hacia afuera. Por lo tanto, la única respuesta que cumple con esa característica es el inciso B, por lo que la respuesta correcta es el inciso B. Número 2 dice, ¿cuál de las siguientes imágenes representa el mapa de campo eléctrico debido a una única carga negativa? Piensen su respuesta. Tenemos inciso A, que son líneas de campo eléctrico que son radiales y hacia afuera. Inciso B, que son líneas de campo eléctrico radiales y hacia adentro. Inciso C, una especie de círculos concéntricos. Inciso D, unas líneas de campo eléctrico hacia la izquierda y que son paralelas. Inciso E, unas líneas de campo eléctrico hacia la derecha y que son paralelas. Bueno, realmente el inciso D y el inciso E representan líneas de campo eléctrico uniforme, por lo que esas dos no son la respuesta que estamos buscando. Ahora, ustedes recordarán que las líneas de campo eléctrico para una carga eléctrica con signo negativo son radiales y hacia adentro. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 3 dice, ¿cuál de las siguientes imágenes representa el mapa de campo eléctrico debido a la combinación de dos cargas positivas? Tenemos 5 incisos, A, B, C, D y E. Piensen su respuesta. Si quieren, pausen el video y piensen la respuesta, pero creo que no es necesario ya que ya tienen una idea de la respuesta. Entonces recordemos que las líneas de campo eléctrico para una carga eléctrica positiva son líneas que se dirigen hacia afuera de la carga. Dado que ya sabemos eso, que las líneas se dirigen hacia afuera, al tener dos cargas eléctricas positivas, las líneas salen de cada una de las cargas para no tocarse. Por lo tanto, no puede ser las respuestas ni A, ni C, ni D. Y el inciso B tampoco puede ser, ya que las líneas se están tocando. Eso no puede ser. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso E. Son líneas que salen de las cargas positivas, pero no se tocan. Pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes imágenes representa el mapa de campo eléctrico debido a una combinación de dos cargas negativas? Entonces el caso va a ser similar a el caso anterior, donde teníamos dos cargas positivas, es decir, las líneas de campo eléctrico no se van a tocar nunca. Solamente que la diferencia ahora es que las líneas son o se dirigen hacia la carga eléctrica negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso E. El inciso E, ya que tenemos cargas eléctricas que no se tocan y que se dirigen hacia cada una de las cargas negativas. Pregunta 5 dice, ¿cuál de las siguientes imágenes representa el mapa de campo eléctrico debido a una combinación de una carga positiva y una carga negativa?
Entonces ya hemos dicho que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva para dirigirse a la carga negativa. Por lo tanto, vamos a buscar una que tenga ese comportamiento, que sería el inciso B. El inciso B sería la respuesta, ya que podemos ver que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y se dirigen en dirección hacia la carga negativa. Pregunta 6 dice, ¿cuál de las siguientes figuras es un campo eléctrico uniforme? Entonces, como su nombre lo dice, un campo eléctrico uniforme tiene la característica o la propiedad de ser uniforme, es decir, que siempre presenta la misma forma. Por lo tanto, esto ya nos da una pista de cuál es la respuesta. Ahora, hay que recordar que este campo eléctrico uniforme se puede crear con dos placas paralelas cargadas, una con carga positiva y otra con carga negativa, con una distancia entre ellas. Entonces, de entre todas las posibles respuestas, la correcta es la imagen del inciso E, ya que corresponde al comportamiento de un campo eléctrico uniforme. Pregunta 7 dice, dos placas paralelas crean un campo eléctrico. ¿En cuál de los siguientes puntos es más fuerte el campo eléctrico? Entonces nos dan una imagen. Esta imagen tiene pues dos placas paralelas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, y nos dan varios puntos, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Nos pregunta en cuál de los puntos es más fuerte el campo eléctrico. ¿Cuál es la respuesta? Pues realmente, como ya hemos mencionado en las preguntas anteriores, en esta situación tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Y qué significa que el campo eléctrico sea uniforme? Pues que tiene el mismo valor en todos los puntos. Así que la respuesta correcta pues sería el inciso E. El campo eléctrico es igual en todos los puntos. Ahora, en la pregunta 8 dice, dos placas paralelas crean un campo eléctrico. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde al potencial más alto? Entonces, de nuevo nos dan la situación de la pregunta anterior. Tenemos un campo eléctrico uniforme producido por dos placas equidistantes, una con carga positiva y otra con carga negativa. Pero ahora nos dice que cuál potencial es más alto. ¿Cómo vamos a saber qué potencial es el más alto? Pues vamos a hacer uso de una de las ecuaciones de electrostática. ¿Qué ecuación es? Pues es la ecuación de potencial eléctrico, que me dice que el potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga eléctrica entre la distancia R. Ahora podemos ver que entre el potencial eléctrico V y la distancia R hay una relación inversa. ¿Qué significa esto? Que a mayor distancia, menor potencial, o que a menor distancia, mayor potencial. Entonces, como el potencial eléctrico lo vamos a empezar a cuantificar a partir de la carga de la placa cargada positivamente, tenemos que el que tiene la menor distancia a partir de la placa cargada positivamente es el punto A. Por lo tanto, el punto A, que es a menor distancia, tiene mayor potencial eléctrico. Por lo tanto, la respuesta correcta de la pregunta 8 sería el inciso A, es decir, el punto A. Ahora, la pregunta 9 dice, un campo eléctrico uniforme es creado por dos placas paralelas separadas por una distancia de 0.04 metros. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico establecido entre las placas? Entonces, ahora queremos saber la magnitud del campo eléctrico establecido entre las placas, es decir, a la mitad de las placas.
¿Cómo vamos a saber esto? Pues vamos a hacer uso de una de las fórmulas de intensidad de campo eléctrico dentro de un campo eléctrico uniforme o entre placas cargadas. Vamos a tener que la fórmula me dice que el potencial eléctrico, la diferencia de potencial, es igual al producto de la intensidad de campo eléctrico E por la distancia D. Si nosotros despejamos esa fórmula para encontrar intensidad de campo eléctrico E, vamos a tener que E es potencial entre distancia. Si sustituimos en esa fórmula de E es igual a V sobre D, vamos a tener que 40 voltios entre 0.02 metros nos va a dar 2000 volts sobre metro. Es decir, la respuesta correcta es el inciso C, 2000 volts sobre metro. Ahora en la pregunta 10 dice, este diagrama representa un campo eléctrico debido a una carga positiva. ¿Cuál de los siguientes puntos tiene potencial más alto? Entonces de nuevo nos preguntan cuál tiene el potencial más alto. Entonces vamos a hacer uso de la fórmula que me dice que potencial eléctrico es igual a K por Q entre R. Así que el punto que tenga menor distancia va a tener mayor potencial eléctrico. Si vemos el diagrama, el punto que tiene menor distancia desde la carga positiva es el punto A. Por lo tanto, si tiene menor distancia, tiene mayor potencial eléctrico. Así que la respuesta correcta es el inciso A, cuyo punto es el punto A. Ahora el 11 dice, este diagrama representa un campo eléctrico debido a una carga positiva. ¿En cuál de los siguientes puntos es el campo eléctrico más fuerte en magnitud? Entonces queremos saber en qué punto es el campo eléctrico más fuerte en magnitud. De nuevo vamos a hacer uso de una de las fórmulas de intensidad de campo eléctrico. Es decir, de la fórmula que me dice que intensidad de campo eléctrico es igual al producto de la constante K por la carga entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces, como E y R es una relación inversa, esto significa que a menor distancia R, mayor campo eléctrico E. Por lo tanto, si la distancia es menor, busquemos el punto que tiene la distancia menor desde la carga positiva, que sería el punto A, significa que tiene mayor intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A. Ahora, el 12. Dice, este diagrama representa un campo eléctrico debido a una carga positiva. ¿Entre cuáles de los siguientes pares de puntos realiza el campo cero trabajo sobre una carga en movimiento? Entonces tenemos una carga positiva y tenemos varias distancias concéntricas en las que se encuentra el punto A, el B, el C, el D y el E. Nos pregunta en cuáles se realiza un trabajo de cero, o más bien nos dice en cuáles se realiza cero trabajo, o el campo realiza cero trabajo. Entonces, para que estos, o para que haya trabajo cero, no se debe de mover o de alejar de la carga, es decir, tienen que ser puntos que tengan la misma distancia radial para que no realicen trabajo. Entonces, si buscamos en el diagrama cuáles puntos tienen la misma distancia radial, pues tenemos que el punto C y el punto D están a la misma distancia radial, por lo que no habría trabajo sobre la carga en movimiento si ésta se mueve entre esos puntos C y D.
Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso C, que involucra al punto C y D. La pregunta 13 dice: el potencial eléctrico en el punto A es V. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto B en términos de V? Entonces tenemos una carga positiva, tenemos una distancia A y luego tenemos una distancia B más adelante. Se puede ver que la distancia B es 4 veces la distancia al punto A. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula que dice que potencial es igual a carga por K por carga entre R. Entonces, a mayor distancia, menor potencial V. Entonces, el potencial disminuye en 4. El potencial disminuye en 4 cuando estemos en el punto B. Así que la respuesta sería el inciso E, 1/4 del potencial V. Pregunta 14 dice: la magnitud de campo eléctrico en el punto A es E mayúscula. ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto B en términos de E? Entonces podemos ver en la imagen que tenemos la distancia desde la carga positiva hasta el punto A. Entonces dijimos que el campo eléctrico en A es E. Y luego tenemos el punto B. Como la distancia a B es 3 veces la distancia en A, entonces vamos a fijarnos en la fórmula que dice que intensidad de campo eléctrico E es igual a la constante K por la carga Q entre la distancia elevada al cuadrado. Como la distancia aumenta 3 veces, porque la distancia al punto B es 3 veces la distancia en A, como hay una relación inversa entre E y R, significa que a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. Entonces, como la distancia aumenta 3 veces y 3 al cuadrado es 9, ahora tenemos que la intensidad de campo eléctrico disminuye a 1/9 parte de lo que era. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D, que dice 1/9 de la intensidad de campo eléctrico E. Pregunta 15 dice: una esfera conductora tiene carga negativa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces vamos a ver cuáles son verdaderas, o más bien cuál es verdadera y cuáles son falsas. Inciso A: la carga está distribuida uniformemente a lo largo de todo el volumen. Esto es falso, la carga no se distribuye en todo el volumen. Inciso B: la carga se encuentra en el centro de la esfera. Esto es falso, la carga no se encuentra en el centro de la esfera. Inciso C: la carga se encuentra en el fondo de la esfera por efecto de la gravedad. Esto es falso, la gravedad no tiene la capacidad de mover a la carga hacia el centro. Inciso D: la carga está uniformemente distribuida en la superficie de la esfera. Esto es verdadero, la carga se distribuye de forma o de manera uniforme en toda la superficie de la esfera. Inciso E: la carga negativa es neutralizada por la carga positiva. Esto es falso, así que la respuesta correcta es el inciso D: la carga está uniformemente distribuida en la superficie de la esfera. Esto ya involucra aspectos teóricos que hay que recordar. 16. Este diagrama representa un campo eléctrico no uniforme. ¿En cuál de los siguientes puntos es el campo eléctrico mayor en magnitud? Pues ahora, si vemos la figura, tenemos que las líneas de campo eléctrico se dirigen hacia la derecha, por lo tanto salen de la izquierda, así que nos pregunta en qué punto es mayor la intensidad de campo eléctrico.
Entonces, suponiendo que nos ponemos a la derecha, sería a menor distancia vamos a tener mayor intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso E. 17. Una pequeña esfera conductora es colocada en una región de un campo eléctrico no uniforme. ¿Cuál es la dirección de la fuerza eléctrica sobre la esfera aplicada por el campo? Entonces, como la fuerza es un vector y la intensidad de campo eléctrico es un vector y se comportan de manera proporcional, F con E, entonces las líneas de campo eléctrico me indicarían la dirección de la fuerza. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. 18. Un campo eléctrico no uniforme está representado a través de líneas equipotenciales. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico en el punto A? Entonces, la respuesta correcta es el inciso A. La dirección sería hacia la derecha como el vector que representa el inciso A. 19. Un campo eléctrico no uniforme está representado a través de líneas equipotenciales. ¿Cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico cuando una carga positiva de magnitud 1 microcoulomb se traslada desde el punto A hasta el punto E? Entonces, para resolver esto, nosotros tenemos que recordar que el potencial eléctrico se define como el trabajo necesario para mover una carga del punto A al punto B o de un punto inicial a un punto final. Por lo tanto, había una fórmula que me decía que potencial eléctrico era igual a trabajo sobre carga. Si despejamos esta fórmula, trabajo es igual a potencial por carga. Por lo tanto, como todo el potencial involucrado sería 40 volts. Esto sería 40 volts por un microcoulomb. 40 volts por un microcoulomb. Entonces esto sería 40 microjoules. Así que la respuesta correcta sería inciso C, 40 microjoules. Pregunta 20 dice: un campo eléctrico no uniforme está representado a través de las líneas equipotenciales. Una carga positiva de magnitud 1 microcoulomb sigue el siguiente recorrido: A, B, C, D, E y A. ¿Cuánto trabajo es realizado por el campo eléctrico? Entonces, como pasa del punto A al punto B y luego de B a C y luego de C a D y luego de D a E y de E a A, termina en el mismo punto inicial. Como termina en el mismo punto inicial, quiere decir que no hubo recorrido, por lo tanto no hubo trabajo. Hubo trabajo cero porque regresa al mismo punto inicial, así que la respuesta correcta es el inciso A, 0 microjoules. Aquí están las respuestas y el link de los ejercicios por si quieren descargar la hoja de ejercicios en formato PDF. Lo pueden ahí y también lo dejo abajo del video.